Qué bueno que sea en el marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales, bien lo comentaba Cintia, es un momento crucial para México, porque estamos viviendo momentos de retos en materia de derechos digitales, el tema de las redes sociales. Escuchábamos con asombro que se le quita la cuenta o se suspende la cuenta de un presidente todavía en funciones, y que marca un parteaguas, porque también escuchamos los comentarios del Ejecutivo Federal, donde empezaba a cuestionar esta limitación a la libertad de expresión, y llegó a plantear algo que puede ser preocupante, de hablar de construir una plataforma para que se pudieran establecer estas comunicaciones. Creo que eso dañaría mucho. Recordemos que controlar o estar ante la vigilancia del poder en este tipo de redes sociales provocaría una vulneración a la privacidad y en riesgo la principal libertad que tiene cualquier persona, que es el derecho a estar solo. Escuchamos también por parte de, a lo mejor nos pasó desapercibido, que también a un artista le suspendieron su cuenta y que bueno, pues había debates en si era correcto o no correcto. Creo que ese tema nos alcanza. Escuchamos entonces también el tema de WhatsApp, que nos decía que iban a entrar nuevas políticas de privacidad. Y también lo mismo, ¿no? Reaccionamos porque no sé si se dieron cuenta, pero eso no aplicó en Europa. En Europa fue claro el decir, aquí en Europa no entra, lo puedes aplicar en México, y México también tardó en reaccionar, y otros países, tanto así que hoy sabemos que estas nuevas políticas de privacidad no van a entrar en febrero, van a entrar hasta mayo. Eso es lo que están diciendo, pero les puedo asegurar que las condiciones van a cambiar, pero tenemos que estar atentos. El tema de las redes sociales, el tema de los derechos digitales ya no se alcanzó. Por eso celebro y agradezco mucho esta oportunidad de poder tener esta plática con ustedes. Lo veo de esa manera, como una plática. Estamos abiertos a cualquier pregunta, a cualquier cuestionamiento, a que hagan una intervención, que me detengan, que me pidan, que profundicen algún tema. Y si, bueno, pues podemos ver toda la presentación, excelente. Si no, como les digo, hasta donde se alcance, y vamos dándole pauta al motivo de esta convocatoria. Nuevamente les agradezco a todos, y bueno, si me hace favor de tener la presentación, por favor. Bueno, tenemos que ver el tema de la protección de los datos personales, pero ya los nuevos desafíos que se dan ante el uso de las redes sociales y el contexto de lo digital. ¿Qué tenemos como país? Decía, este caso nos llamó la atención, pero les puedo asegurar que esto no hubiese pasado si Donald Trump hubiera sido reelecto presidente de los Estados Unidos. Se da en un contexto donde hay un resultado, hay una disputa precisamente de los comentarios que se dan, y vean ustedes la fuerza que puede tener una plataforma de comunicación masiva y el riesgo o los derechos que se pueden empezar a enfrentar o ponerse en conflicto. La pregunta es, ¿puede un particular que tiene este desarrollo tecnológico limitar un derecho? ¿Puede él hacerlo? Ese es el debate que creo que nos debe de generar, y que también nos debe de poner a nosotros en el contexto de cómo es estos derechos en el mundo digital. Hemos visto este documental donde nos hace ver lo que creo que todos conocemos, pero que nos negamos a aceptarlo. El dilema de las redes sociales se ha convertido en un uso masivo de estas plataformas, donde ya también quien no quiera aceptar esto de que nada es gratuito, y si aparentemente es gratuito es porque con nosotros o con nuestros datos se comercializa, y eso es lo que les interesa. Por eso resulta fundamental en este contexto ver qué hay detrás de estas redes sociales. Y bueno, pues hay claramente una invasión a la privacidad, porque tienen información referente a la familia, el trabajo, la pareja, la escuela, los amigos.
La situación es que la persona que está en el centro, que es el titular de este derecho, en la medida en que esa información o esos datos van entrando a esa etapa más íntima, pues tiene cierto grado de sensibilidad y cierto grado de preocupación y de atención porque están vulnerando nuestros datos personales. Y esto, ¿sí? Pues también, ¿sí? Conocemos que ha llevado a estos, pues digamos, fallas o males en las redes sociales que nos hablan de adicciones, que nos hablan de afectaciones, que nos hablan de delitos o ciberataques y que también actuamos y nos oponemos cuando vemos una amenaza que puede precisamente invadir un derecho tan importante como es la privacidad. Pero, como les digo, creo que esa indignación es momentánea, porque fue un escándalo en su momento el caso es Cambridge Analytica. Escuchamos y nos llamaba la atención las multas millonarias que tuvieron tanto en Estados Unidos como en Europa. El dueño de Facebook. Y supimos que, por ejemplo, en la elección del 2016, esta manipulación de información o esta información se trabajó muy bien a través de la minería de datos, de Big Data, tanto así que, bueno, mucha gente hizo un voto del miedo, hizo un voto manipulado, y se habla de que países como Estados Unidos, países europeos y México, uno de los países también afectados, hubo precisamente vulneración o estábamos entre esos 80 millones de usuarios que vieron afectado su información, dado que fueron personas que tuvieron el alcance de esta invasión a sus datos personales. Y lo que tenemos es claramente que estos desarrolladores están actuando bajo un crecimiento y bajo esta perspectiva de que hacen desarrollo y quieren modernizar a las sociedades con estas tecnologías de la información, pero es desordenado y caótico y parece que se ha perdido control porque estos gigantes, sin ningún problema, están vulnerando datos personales. Y entonces resulta fundamental lo que en una servilleta, en su momento, Teller le decía a Friedman, y que fue motivo y que de hecho la presentó en su obra, Gracias por llegar tarde, donde le decía, mira, es muy fácil de entender el tema de las tecnologías de la información, cómo la inteligencia artificial nos está ganando la partida. Antes el desarrollo tecnológico iba muy debajo del desarrollo social, de esa línea que garantizaba la armonía o las relaciones sociales, donde el derecho permitía exactamente tener respuesta a todo desarrollo económico, desarrollo tecnológico. Pero a partir de la tercera revolución industrial, que se da precisamente durante la década de los 70s, 80s y 90s principalmente, el desarrollo del Internet, el desarrollo de los microchips, el desarrollo de los teléfonos móviles, permitió o dio un impulso para que esa curva de desarrollo tecnológico tendiera al infinito. ¿Qué provocaba esta diferencia entre el desarrollo tecnológico y la línea de desarrollo social? Pues había una brecha generada por la inteligencia artificial que era galopante, indomable, incontrolable. Y entonces surgieron todas esas películas de ciencia ficción que visualizaban un futuro donde era la inteligencia artificial, los robots, los que iban a controlar los destinos del mundo. Y entonces, sin respetar la dignidad humana, actuando de manera sin ética o poca ética, pues íbamos a convertirnos en sirvientes y en avatars, como lo dice el dilema de las redes sociales, de estas tecnologías de la información. Parecía que era el destino, pero hay que jugar o hay que entender en qué contexto juegan ellas. Ellos juegan bajo mecanismos de mercado, juegan en mercados donde el tema es el utilitarismo
es el beneficio económico, donde hacen prácticas desleales de mercado, donde hay monopolios, oligopolios, facturas de mercado, y tienen que entrar los estados-nación para precisamente armonizar esto. Las aplicaciones aparentemente gratuitas, pues derivan en un consumo masivo de acceso a ellas y generan lo que les interesa, lo que mueve el energético, lo que los llena de lo que tienen tanta hambre, que son nuestros datos. Y lo que tenemos que hacer es entender que así como en el mundo del mercado físico y en el mundo digital, pues hay diferentes estrategias. No todas las empresas o todas las unidades económicas, que sí es cierto, al final de cuentas buscan una utilidad económica, deben de estar peleadas con el beneficio social. Porque hay estrategias de océano rojo, aquellas que compiten, que destruyen, y de ahí el concepto de rojo, que generan esta lucha entre empresas y que muchas de las veces provocan este daño al cliente, a la persona. Hay otra estrategia que es del océano azul, donde lo que ellos buscan para hacer o revertir el costo de oportunidad o los costos de transacción, tienen que buscar qué quiere el cliente, qué quieren las personas, cuál es el contexto de lo que hoy, en lugar de estarme preocupando por la competencia, busco cómo lograr satisfacer a mi usuario, aquel que utiliza mis tecnologías de la información. Porque si no, pues nadie se ha salvado, ¿eh? De estos grandes gigantes de las tecnologías, todos nos han demostrado que no les interesa el derecho a la protección de los datos personales, la privacidad. Todos han vulnerado esta privacidad, han vulnerado los datos. Los escándalos han sido para todos y solamente salen a decir, bueno, pues vamos a corregir esto, vienen las multas, no les representan en términos de utilidad un alto porcentaje. Entonces, la parte económica, pues, no ha logrado alcanzar verdaderamente como un incentivo que revierta este actuar y ha provocado, ¿sí?, que se siga actuando de esta manera. Hacen privacidad por defecto. Aventamos nuestras propuestas, nuestras desarrollos y después que nos identifiquen aquello que falla para corregirlo. ¿Por qué no hacerlo bien desde la primera vez? ¿Por qué no hacer privacidad desde el diseño? Pues porque los señores no quieren encontrar limitaciones. Se piensa que precisamente la ventaja comparativa de estos millennials, de estos desarrolladores, es no poner límites. Y cuando no se le pone límites a algo, pues en algún momento dado se violentan derechos de otros, se violenta la dignidad humana. Porque una sociedad que quiere apostarle al desarrollo tecnológico sin control es una sociedad sin alma, es una sociedad sin dignidad y respeto a los derechos fundamentales de las personas. La inteligencia artificial no es mala. Así lo han manifestado diferentes instancias y organizaciones. La inteligencia artificial, ¿sí?, permite, como lo dijo la ONU en su momento, hacer sociedades cada vez más avanzadas que permitan exactamente reducir brechas si son en beneficio de lo social. Lo ha manifestado también en su momento el año pasado, la Red Iberoamericana, que tuvo su encuentro en Naucalpan y que todos escuchamos cómo hizo valer estas recomendaciones para el trabajo de inteligencia artificial, porque también hay que ser claros. No se puede visualizar la sociedad del siglo XXI sin las tecnologías de la información. Por eso muchas de las veces también no comparto cuando alguien sale a proponer que dejemos de usar redes sociales, que dejemos de utilizar estas plataformas, como si la única manera de no poder acceder a algo que por derecho no debe de ser, nos tenemos que esconder, tenemos que prescindir de estos desarrollos tecnológicos. La Comisión Europea también recientemente, derivado de estos escándalos de Cambridge Analytica, a partir de esto, ha establecido este libro blanco donde establece los parámetros a seguir cuando se hagan desarrollos tecnológicos y cuando se hable de algoritmos matemáticos para hablar precisamente de esta inteligencia artificial. Tanto así
que recientemente ha emitido una certificación para que aquellos desarrollos que se hagan o que sean donde se utilice mucha inteligencia artificial tenga una serie de requisitos a cumplir y se certifique en el respeto a la protección de los datos personales. Lo tuvimos y esto también ha sido motivo de encuentros donde el INAI, o México ha sido representado por el INAI, donde Infoen ha participado. Asistimos precisamente a las últimas los dos encuentros que se dieron en 2018 en Bruselas, en Bélgica, donde la directiva precisamente, o esta declaratoria, se establecía claramente 82 países y 124 autoridades reunidas aceptaron y aprobaron que cualquier desarrollo tecnológico tenía como tope y respeto la inteligencia artificial, el respeto a la dignidad humana. Ahí se hizo esa declaratoria, por eso en Tirana, en Albania, al siguiente año, en 2019, estos 82 países y estas 124 autoridades reunidas, y ahí está precisamente la evidencia de esa reunión, firmamos esta declaratoria donde todos establecimos que nuestro marco normativo, nuestros marcos constitucionales, se tenía que integrar plenamente el derecho a la protección de los datos personales, como un derecho fundamental aceptado. Y esa es una de las razones por las cuales van a ver ustedes adelante que, por ejemplo, Estados Unidos, al no tener un marco normativo con esa naturaleza, no reconoce como derecho humano la protección de los datos personales. Y creo que esa es una de las razones por las cuales vimos este actuar de Facebook para con el todavía presidente Donald Trump y la cancelación de su cuenta. ¿Qué es lo que retomamos de esto? Y a nosotros en México nos queda claro que a partir de esa declaratoria de 2018, entonces esa curva o esa brecha que se daba por inteligencia artificial que determina Friedman en su obra Gracias por llegar tarde, ha cambiado. Hoy el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial tiene que ser una aliada de las sociedades democráticas de México. Tiene el derecho que jalarnos y tiene que jalar al derecho para que esa fuerza que va a estar controlada y que va a estar bajo el contexto de la dignidad humana, permita hacer sociedades más modernas, armónicas con los desarrollos tecnológicos, de modo tal que la inteligencia artificial sea el copiloto para tomar decisiones por parte de un humano, respetando la dignidad humana y la ética en el desarrollo de las tecnologías de la información. Eso es lo que debe de ser la inteligencia artificial, el copiloto, pero el que maneja los destinos de una sociedad tiene que ser una persona que como tal, y para hasta sobrevivencia de él, tendrá que hacer respetar la dignidad humana. Por eso hemos planteado que cuando hablemos de empresas, cuando hablemos de instituciones, cuando hablemos de tratamiento de datos personales, que es lo que mueve a cualquier sociedad, se hable de eticidad en el tratamiento de los datos personales. Así como hemos creado diferentes conceptos, como hemos hablado de la democratización de los datos personales, bueno, ante cualquier acción política pública, desarrollo, actuar de cualquier sociedad, se rija por ese principio de eticidad en el tratamiento de los datos personales, bajo el concepto de eticidad que manejaba Hegel. Hagamos las cosas porque es lo correcto, porque nacen desde el interior, no porque sea aparente o porque sean aceptadas por una mayoría o se encuentre este beneficio de una mayoría, aunque se violenten derechos de una minoría. Y si, bueno, hoy tenemos empresas socialmente responsables, pongámosles también este mote, empresas socialmente responsables porque hacen eticidad en el tratamiento de los datos personales. Y si no lo hace una empresa como Facebook, como Google, bueno, abramos la puerta, quitemos esas barreras de mercado para que lleguen empresas y desarrolladoras que tengan respeto por estos derechos y esta dignidad y la privacidad. Que haya un costo de oportunidad
a aquellas empresas que sigan actuando con esta displicencia, sin este respeto, y que sea el mismo mercado y sean las mismas regiones comerciales los que los expulsen. ¿Para qué? Para que lleguen esas empresas socialmente responsables bajo estas perspectivas. Gobernanza, eticidad, democratización, respetar la vida privada. Son estas empresas las que queremos. Y miren, esto tiene una razón de ser, porque precisamente derivado de esta tensión, recordemos que la Carta de los Derechos Humanos y Principios del Internet que expuso la ONU y que se empieza a dar con una propuesta desde 2012, derivó a la postre en lo que conocemos primero, y que esto va a ser importante porque es precisamente la razón de ser de la reforma del 2013 al artículo 6 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue que el Internet es un derecho. Es un derecho que permite precisamente a muchas instancias acceder a información. Es la gran carretera de la información y claro que debería de verse como un derecho para que todos accedan y toda persona tenga esta posibilidad. Por eso también, cuando se da el Internet como derecho, empieza una serie de tensiones, porque la pregunta es, ¿cómo se rigen o cómo interactúan estos derechos humanos y principios del Internet para garantizar el respeto a la privacidad o la dignidad humana? Lo que nos dice en 2015 esta Carta de los Derechos Humanos y Principios del Internet, dice, vamos de entrada a ofrecer como base de salida 10 derechos humanos y principios, donde hablemos de universalidad e igualdad, hablemos de derechos y justicia social, hablemos de accesibilidad, expresión y asociación, confidencialidad y protección de datos, vida, la libertad y la seguridad, la diversidad, la igualdad, entendiendo la igualdad como el acceso universal y abierto a los contenidos de Internet, libres de priorizaciones discriminatorias, filtrado o control de tráfico por razones comerciales, políticas o de otro. Y la pregunta aquí es, ¿no se estaría violentando este derecho y principio del Internet para Donald Trump cuando por cuestiones políticas, ¿sí?, se le suspendió su cuenta? Hay que preguntarnos, porque hay otros derechos. También es cierto que hay un derecho en esta carta, como es la confidencialidad y protección de datos, o bien derechos de terceros. El panóptico digital tiene que entender que tiene una responsabilidad y un deber en el mundo digital, respetar los derechos de los demás como la exigencia que él pide para sus derechos. Por eso, y aquí es donde vamos a empezar a ver qué están haciendo algunos países, y recordemos que España la hemos seguido muy de cerca, sobre todo para el tema de protección de datos personales, que ha sido, por ejemplo, en la red iberoamericana, permanentemente o tiene la presidencia o tiene la secretaría, y con México hemos trabajado muy de cerca. La Ley General de Protección de Datos Personales nace de una propuesta en 2015 que se recibe en el Sistema Nacional de Transparencia, que nos comparte esta red iberoamericana y que a la postre le ponemos a 10 senadores, y es de ahí donde nace la iniciativa de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. ¿Qué dice España? España ha hecho su Agenda Española Digital 2025 con esa perspectiva, y donde a lo largo de 10 ejes estratégicos y 50 líneas de acción, ha establecido cómo quiere que España se convierta en un actor principal en la Unión Europea y en el contexto de la nueva economía digital. Nos dice claramente qué es, cómo se visualiza y cómo tiene que crecer. Actualmente España tiene por comercio digital el 9% de su Producto Interno Bruto. México, según datos de INEGI el año pasado, solamente tiene el 5%. Y lo que se ha propuesto España como meta es que este comercio digital, en el contexto de una España digitalizada, alcance estándares superiores o iguales a los que trae Alemania, a los que trae Estados Unidos, la misma China.
¿Por qué? Porque son actores y protagonistas de la nueva economía digital. Les decía, a lo largo de estos ejes estratégicos, empezamos a ver cómo se está preparando España para lo que ya visualizó será el nuevo contexto del ajedrez de la economía, donde los actores, después de esta pandemia o de esta pandemia que estamos viendo, es que ya está preparado y China, Europa está viendo cómo establece estas relaciones comerciales con América del Norte, con Estados Unidos, con Canadá, con México. ¿Por qué? Porque van a venir una serie de retos una vez que logremos salir de esta pandemia y de esta crisis de salud. Por eso, vean lo que hoy escuchamos y vemos que está presentando España, su famosa Carta de los Derechos Digitales, que ha sido presentado y que escuchamos con atención primero, que hizo algo que resulta una novedad y que creo que nos empieza a mandar parámetros. Creó una Secretaría de Estado denominada Digitalización e Inteligencia Artificial, presidida por una profesional del tema, y lo que hizo con 18 académicos, con 18 especialistas especialistas en el tema de derechos digitales, es que el 15 de junio del 2020 pidió esta Carta de Derechos Digitales y determinaron, que es lo que hoy te han puesto a consulta, que hay 25 derechos digitales que están vigentes, organizados a lo largo de estos rubros: derechos de libertad, derechos de igualdad, derechos de participación con formación del espacio público, derechos del entorno laboral y empresarial, derechos digitales en entornos específicos. Vean ustedes, ellos están planteando un orden para hablar de estos derechos digitales. Nosotros escuchamos y nos representó un reto la modificación a la Ley Federal del Trabajo, donde hablamos del teletrabajo, donde hoy hablamos del tema de gobierno digital. Y es aquí donde entonces, en ese contexto y a partir de estos derechos, la pregunta que nos tenemos que hacer es, lo que les decía hace rato, esta suspensión de la cuenta de Donald Trump no cae en una violencia al principio de igualdad. Y también hubo otra artista mexicana que también, digo, con sus respectivas dimensiones, pues se quejó y fue tema de plática en algunos espacios, diciendo a Patricia Navidad también le suspendieron su cuenta. Y es aquí donde vamos a ver, dentro de esta Carta de Derechos Humanos y Principios del Internet, dice claramente en el artículo 20 que el panóptico o el actuante dentro del mundo digital tiene que respetar los derechos de los demás. Y a lo mejor, que es lo que quiso invocar el presidente de Facebook diciendo, es que ponía en riesgo la gobernanza, ponía en riesgo la estabilidad social, había un riesgo inminente, invocaba esto. Sí, estoy de acuerdo y se pudo argumentar eso. La pregunta es, ¿lo tendrías que haber determinado de esa manera unilateral? Porque fue precisamente motivo, en el caso de México, del Ejecutivo Federal, de decir, es una vulneración al derecho a la libertad de expresión. Se actuó de manera unilateral y creo que con un abuso de autoridad. Por eso la ponderación la debe de llevar a cabo por medio de una autoridad. Lo que hoy se ha pedido es que sea el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tiene un órgano garante como lo tiene México, para hacer valer y determinar bajo una correcta ponderación de derechos, es decir, la libertad de expresión y el otro bien jurídico que puede ser el riesgo o derechos de terceros o la gobernanza dentro del Internet o el deber que tienen estos desarrolladores de garantizar seguridad de otros participantes en estas plataformas, hacer esta ponderación de derechos. Y lo podemos tomar como lo hemos hecho, como nos mandata nuestra ley de transparencia o de protección de datos personales, bajo el principio de proporcionalidad o el test de proporcionalidad, como lo plantea Robert Alexis, bajo sus 3 gradas de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, haciendo la correcta valoración en el grado de en la grada de idoneidad, qué derechos están en conflicto. ¿Cuál es la regla o cuál es la norma que le da sustento para considerar los derechos y que verdaderamente puedan entrar en encuentro y que se tenga que ponderar para que, sin eliminar plenamente a otro, y es donde entra la grada de necesidad,
justificar el beneficio que se busca al prevalecer un derecho y la restricción de otro. Y si no hay una alternativa, porque no necesariamente se tiene que hacer esta ponderación y la vulneración de un derecho para que prevalezca otro, porque recordemos que hay principios, por ejemplo, en el caso de nuestra Carta Magna, artículo primero, hay universalidad, hay interdependencia, hay indivisibilidad y hay proporcionalidad. Y entonces sí, entrar al principio de proporcionalidad para darle valor, ¿sí?, a cada uno de los puntos que estamos ponderando y utilicemos la prueba de peso que plantea Robert Alexis. Hay otros casos, y creo que esa es la parte que también nuestro sistema constitucional nos permite, porque tenemos derecho jurisprudencial. Y ante casos difíciles que no son tan identificables bajo este principio de proporcionalidad, que a mí me gusta mucho, la propuesta que plantea de balanceo de derechos Ronald Dworkin, y que nos lo han pedido en diferentes espacios la Suprema Corte de Justicia, caso concreto, el exministro Ramón Cosío, que nos ha dicho, señores, los órganos de control tienen que entrar a hacer una interpretación conforme, bajo el principio pro persona, hablando del parámetro de control de regularidad constitucional, y empecemos a hacer jurisprudencias en materia de datos personales. Porque a diferencia del derecho al acceso a la información pública, donde tenemos o podemos contar decenas de jurisprudencias en materia de transparencia y acceso a la información pública, porque hemos avanzado más en ese tema, en materia de protección de datos personales solamente existen 2 jurisprudencias, y estas son por contradicción de tesis. 10 tesis aisladas que no han permitido alcanzar verdaderamente una generación de esos casos difíciles, como dice Ronald Dworkin, para encontrar la respuesta correcta en materia de derecho. Y hacer, bajo un análisis de una etapa preinterpretativa, invocando lo que dice Alexis, ver cuáles son o cuál es esa regla de origen que da sustento a los derechos que van a entrar en conflicto, para que en una etapa interpretativa, es decir, cómo el juzgador, que en este caso podemos poner el equivalente como órganos de control, determina bajo qué razones va a prevalecer un derecho o va de manera momentánea a restringir un derecho para que prevalezca otro. Y después, en la etapa posinterpretativa, hacer esos cambios y empezar a hacer derecho bajo una perspectiva de cómo deciden los jueces y encontrar la respuesta correcta dentro del derecho. ¿Son casos difíciles? Pues sí, juguemos con los dos. También los ha utilizado la Suprema Corte de Justicia. Porque miren, ya vimos lo que está caminando España, ya vimos la Carta de los Derechos Digitales, vimos que fue un derecho. Es cierto, en 2013 México decide reformar el artículo 6º e incorpora el derecho al Internet como un derecho, y a las tecnologías de la información como un derecho que permita acceder a información de manera masiva, como un derecho que permita ejercer otros derechos bajo el contexto de lo que es el acceso a la información, como un derecho que permite exactamente también comunicar. Pero qué pena que este derecho que está establecido desde 2013, junio de 2013 en la Constitución Federal, al menos hasta agosto del año pasado, ninguna constitución tenía armonizado este derecho. El Estado de México tenía algo en materia de gobierno digital. Por eso cuando vino ahora el otro tema, que nos empezaron a mandar esta alerta de que venían nuevos términos y políticas de privacidad de esta aplicación, que era de comunicación masiva, que ojo, la utilizábamos para una cuestión de mensajes, donde había un encriptamiento de extremo a extremo, que nos garantizaba el respeto a la privacidad y a nuestros datos personales. Y que hoy se habla, o que en su momento se habla, de una transferencia de datos de una aplicación, porque resulta que el dueño de Facebook también lo es el dueño de WhatsApp. Y que, como decíamos, lo que mueve hoy al mundo son los datos, pues necesitan esas bases de datos porque se mueven por mecanismos de mercado. Y querían datos
para que exactamente se hicieran perfilados en términos comerciales o empresariales, pues porque hoy con esa información que se podía transferir o que se puede jalar esa base de datos para lo que tiene Facebook, poder hacer perfilados del tipo de consumo, tipo de marcas, planes, qué tipo de modelos de celular, ¿sí? Y obviamente con quién tienes comunicación. Eso violenta los datos personales, eso violenta privacidad, eso violenta la Carta de los Derechos Digitales. Pero eso lo puede invocar hoy España, lo puede invocar Europa con su reglamento general, pero por eso ustedes pueden ver que en esos mensajes venía una leyenda que decía, esto no aplica. Si tú eres ciudadano de Europa, para ti no aplica. ¿Por qué? Porque la fuerza que da el Reglamento General de Protección de Datos Personales de Europa le dice a este particular que no puede hacer eso porque sería ir en contra de mucha de la normatividad que tiene el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Y es el que tiene vigencia en Europa. Por eso allá se iba a seguir respetando las condiciones en las que viven, solamente en México y en otros países. Pero México, a diferencia de otros países con excepción de Uruguay y Argentina, México pertenece al convenio 108 y su protocolo adicional. Y eso nos permite decirle a Europa y también a Estados Unidos que México es un país de puerto seguro porque en el tratamiento y en el flujo de datos personales, México hace valer la protección de los datos personales porque es un derecho fundamental establecido en el artículo 16, segundo párrafo. ¿Por qué razón esto, y decíamos lo que puede provocar? Vean cómo se repite y se concreta lo de mecanismos de mercados. En el momento que pasó esto, pues exactamente, como cualquier otro producto dentro del mercado, si no me satisface, tengo la libertad como usuario y tengo la gran ventaja de tener, que ante bienes privados tiene dos particulares el bien privado. Hay rivalidad y hay exclusividad. Y entonces, pues como ante cualquier situación de mercado, pues puedes sustituir un bien, otro bien. Y empezó una migración masiva de muchos usuarios hacia otras plataformas. Y vean lo que se acaba de anunciar. Pues una aplicación que va a permitir garantizar la privacidad y que va a ser una competencia. Hay un mercado, pues inmediatamente ante esa curva de demanda, se genera una curva de oferta. Y hoy viene una aplicación, es cierto, se habla que va a tener un costo de $10, ¿sí? El pago o la aplicación, pero muchos de nosotros vamos a tener que valorar si hoy vale la pena, ¿sí? Y creo que sería lo correcto, pagar por garantizar la privacidad y empezar a no exponer nuestros datos personales. Porque esta Carta de los Derechos Humanos y Principios del Internet lo establece muy claramente lo que se puede estar violando o lo que se puede ser violatorio precisamente con estos nuevos conceptos de privacidad. Dice claramente en su artículo 8, esta Carta de los Derechos Humanos y Principios del Internet, y de acuerdo a lo que establece el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que primero, la legislación nacional sobre privacidad, ya la tenemos. Nos falta, es cierto, en materia de Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Nos dice claramente que debe haber una política de configuración de la privacidad, de modo tal que la privacidad y su configuración deben ser fáciles de encontrar. Platicábamos recientemente con mi buen amigo, el doctor Juan Pablo Murga, y nos hacía el ejercicio de Facebook. Es difícil. Te hacen complicado todo precisamente para que tú no revises todas estas políticas de privacidad y tengas que dar a todo sí, porque estar revisando implica, digo que no debería ser una pérdida de tiempo, implica una revisión de tantas cláusulas que evitas todo eso. Nos dice que debe de existir normas de confidencialidad e integridad de los sistemas de las tecnologías de la información de modo tal que se prohíba el acceso sin el consentimiento. Y bueno, entonces preguntémonos, o ahora a lo mejor entenderemos por qué en Cambridge Analytica, de los 250,000 que aceptaron hacer este cuestionario o este test, pues después se convirtieron en 80 millones.
¿Hubo vulneración a los datos sin consentimiento? Sí. Y por eso no acaban las multas para Facebook, y ni acabarán. Nada más que no representan en términos de costo de oportunidad un incentivo, porque la utilidad de lo que tiene de desarrollo y de ingresos, pues superan en mucho las multas. La protección de la personalidad virtual también tenemos que entender. Nosotros generamos una figura virtual y lo hacemos porque estamos conscientes que estamos en el contexto digital. Muchos de nosotros omitimos dar todos nuestros datos personales y ponemos a lo mejor una denominación, ponemos una serie de información que permita de cierta manera proteger mi identidad o que me haga de manera identificable. Pero también entendamos que esta personalidad virtual no es libre, que el panóptico digital tiene que respetar los derechos de terceros, porque si no, exactamente, hay esta Carta de los Derechos Humanos, Principios de Libertad, busca que la misma normatividad actúe ante vulneración de derechos de terceros. El derecho al anonimato y a utilizar el cifrado, derecho a comunicarse de manera anónima en el Internet, con las consecuencias que puede llegar también, como les digo, a estar expuestos con otras personas que también tienen el mismo derecho. El tema de la libertad ante la vigilancia, ese es el punto que nos ha llevado. ¿Hasta dónde esto se ha cumplido? Y digo, situaciones que nos han llevado a decir, y sabemos, ¿no?, de que esa información siempre la tienen o tienen acceso a ella sin ningún problema. Recuerden ustedes esta película de En Guerra, donde dos policías con el argumento de seguridad nacional invaden la privacidad, acceden a información de la mujer con la que están compitiendo para ganarse su amor. Y sin ningún problema pueden estar entrando y vulnerando la privacidad de las personas. La libertad ante la difamación, es cierto, decíamos, hay un patrimonio moral, ¿sí? Debe de haber una respuesta ante violencia digital de grupos vulnerables, porque si no nos lleva a actuar de manera desordenada, y por eso tenemos ley Olimpia hoy en día en 24 entidades federativas, que no es ley. Lo único que hace esta famosa ley, que la primera propuesta que hacía Olimpia Coral era precisamente una ley que permitiera diseñar la política pública para el combate frontal contra la violencia digital de las mujeres. Se decidió ir por modificación a los códigos penales estatales y nacional. ¿Para qué? Para poner bajo una sanción económica y también sanción de cárcel a aquellas personas que compartieran información sin el consentimiento. Y volvemos a lo que ha sido práctica común en México. Ya que esté la víctima, vamos a ponerles la sanción. Ya que esté una Ingrid, ya que esté una Fátima, ya que esté una Cora, una Olimpia, ya que esté una Abril, vamos entonces sí a buscar castigar a aquellos que compartieron información de tipo sensible. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer la política preventiva? ¿Por qué no hacer la política disuasiva? ¿Por qué no imponer multas como lo hace España o la Agencia de Protección de Datos Personales de miles de euros, o como lo ha planteado el Reglamento General Europeo, el 4% de los ingresos anuales de una empresa o 20 millones de euros? El día que empecemos de verdaderamente a sancionar por el alcance de la vulneración o de la exposición de datos personales, vamos a ver si lo siguen haciendo. Eso se llama política disuasiva. Si no entiendes con esto, entonces sí, todos esos elementos los sumo para hacer esta política sancionadora y de castigo o lo penalizo. Y nos dice entonces ya el artículo 9 en materia de protección de datos personales, pues tienen que existir también esta normatividad. Los que hacen tratamiento de datos personales tienen que entender que hoy el nuevo paradigma en materia de protección de datos personales no es cómo los tienes resguardados en un archivo, no es el dato en sí, es el tratamiento. Y en México nos ha costado y no hemos podido lograr lo que hizo caso Costeja en 2014 en Europa. Decirle a Google que hace tratamiento, que no importa
que sus bases de datos estén en Irlanda o, como se dijo en algún momento dado, están en Los Ángeles, en Estados Unidos. Aquí en México no hemos podido ganar una porque no hemos logrado sustentar que claro que Google hace tratamiento, no porque donde tenga en sus archivos o en sus bases de datos, porque en el momento en que tiene en su plataforma información relacionada con Javier Martínez y una serie de datos, ya hay un tratamiento. El tratamiento no es territorial ni es físico, es simplemente el manejo que se dé de esta información. Decíamos también, nos ha costado hacer válidos en nuestro país los 8 principios. De decir, hay un principio de proporcionalidad, solamente recaba lo que sea necesario y entiende que en la medida en que tengas más datos, pues tendrás más responsabilidades y más deberes. Y ese principio que hacemos vigente en el mundo físico cuando le pedimos a un responsable que está pidiendo una serie de datos, que no pida más que los necesarios. ¿Por qué? Porque implica una alta responsabilidad tener la seguridad de esos datos. Entendemos también el concepto de estar monitoreando datos personales. Solamente se justifican cuando hay un interés público justificable. Caso concreto, lo decíamos, la Ley de Telecomunicaciones, artículo 189, 190, que establece la posibilidad de intervenciones telefónicas cuando hay la persecución de un delito y a través de una autoridad responsable que pueda asumir o que dé elementos para justificar la suspensión o la invasión de la privacidad ante un hecho delictivo. Tiene que haber una ponderación. Por eso también, dentro del artículo 20, inciso B, se habla de una responsabilidad. Quienes estén en el mundo digital, quienes así decidan entrar en este ámbito del Internet, tienen responsabilidades tanto los que interactúan, primero, en su parte autodeterminativa, que ellos deciden qué datos suyos suben, pero también el respeto a datos personales de terceros. Una cultura de respeto a los datos. Tú puedes subir tus datos, es tu autodeterminación, pero no tienes derecho a compartir datos de terceros que no te han autorizado, así sean tus familiares. ¿Por qué? Porque hay una vulneración y esta persona puede actuar en consecuencia porque su derecho a la protección de su identidad sigue vigente en el mundo digital. Y más aún, hay una responsabilidad de estos desarrolladores porque en sus plataformas tienen que garantizar la protección de la privacidad, la protección de los datos personales, porque son derechos reconocidos en las constituciones de estos países. Y entonces, a lo mejor ahora nos vamos a explicar por qué en 2018 España sacó su ley orgánica de protección de datos personales y vean ustedes un título 10º donde reconoce 17 derechos digitales y lo denomina precisamente de la garantía de los derechos digitales. Un derecho que nos llama la atención en esta ley orgánica de protección de datos personales porque retoma lo que México tiene establecido para el caso de datos de personas fallecidas. Algo que nos criticaron en un primer momento porque decía Europa, a ver, el Reglamento General de Protección de Datos Personales europeo no reconoce el tratamiento de datos de personas fallecidas o el acceso a datos de personas fallecidas. Sin embargo, en esta facultad que tiene como país integrante España de la Unión Europea, decidió en su normativa exclusiva de España incorporar en el artículo 3º lo mismo que tiene México, el acceso a los datos personales de fallecidos invocados por familiares o personas que hayan tenido convivencia de hecho con estos fallecidos. Con su diferente modalidad, diferente a lo que tiene México, donde para poder acceder a datos de fallecidos, se pide en nuestra normatividad que demuestre para el acceso y para poder un sujeto obligado darle o permitirle el acceso que demuestre interés jurídico. Entendiendo por interés jurídico desde mi perspectiva, o que
el titular de los datos ya fallecido y lo haya dejado establecido claramente en un testamento, diciendo en una cláusula quién puede ejercer sus datos una vez que él fallece, y creo que ese es el punto en el que estamos. Hoy deberíamos de explorar si también establecemos tanto en el mundo físico y en el mundo digital, para dar una certeza. Y después, si no se puede acreditar este interés jurídico, dice la misma Ley General de Protección de Datos Personales, invocando una figura como la que tenemos en la Ley de Amparo, invoca interés legítimo, donde a través del vínculo que da los derechos de personalidad, tú puedas, por ese vínculo familiar o de hecho que tuviste con la persona fallecida, buscar el derecho a la verdad, buscar el derecho al honor, buscar el derecho al patrimonio moral, ¿sí? Qué pena que todavía no estemos trabajando a profundidad en esos temas, porque hoy escuchamos, y recientemente yo escuchaba una resolución la semana pasada en INAI, donde se permitía se ordenaba el acceso a la totalidad de los datos de una persona fallecida por parte de un familiar. Primero, entender que no son sus datos, son los datos de esa persona que falleció. Es cierto, puedo invocar interés legítimo, pero ojo, así como yo puedo invocar interés legítimo, en este caso creo que era el padre, era el hijo y el papá que había fallecido, porque si hay otros hijos, ellos puedo estarles dañando porque también ellos pueden invocar un interés legítimo. Y mi derecho a conocer información de mi padre no debe de afectar el derecho de los otros también vinculados que pueden invocar interés legítimo. Y eso no lo hemos explorado. Si está pidiendo la información de la persona fallecida para pedir el apoyo que está ofreciendo el gobierno federal a las personas que murieron por COVID, ¿por qué va a tener derecho solamente él y los otros? ¿O el otro hijo estará de acuerdo en que se enteren que su papá falleció por COVID? Cosas como esas tenemos que ver. Entonces, tenemos que analizar, porque esto dio paso a lo que en materia de derechos digitales, por ejemplo, estos 17 derechos digitales que empiezan desde el artículo 79 hasta el artículo 96, y particularmente el 96, que es el testamento digital, pues resulta que así como está hoy actualmente el artículo 96 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales en España, pues ya en la Carta de los Derechos Digitales, que se presentó recientemente para consulta para todos los españoles en enero, en este mismo mes, hace 15 días, donde ya no es testamento digital, la Carta de los Derechos Digitales ya lo refiere como derecho a la herencia digital, y creo que es lo correcto. El testamento digital no existe como tal, o a menos que se empiece a diseñar en el mundo digital. El testamento es el instrumento jurídico que da certeza para la transferencia de los bienes físicos o tangibles, intangibles, ¿sí? Económicos o patrimoniales, de patrimoniales morales o morales, y que es precisamente entonces sí, herencia digital la que puede determinar en este momento quién puede heredar estos bienes, tanto económicos como morales. Vean ustedes cómo una carta ya en el contexto del año 2021 ya cambió, y estamos hablando básicamente de escasos 2 años. Ya empieza a cambiar los retos que vamos a tener en materia de estos derechos digitales. ¿Por qué razón? Como les decía hace rato, hoy lo que tiene que verse bajo esta perspectiva de inteligencia, respetando la ética, porque vean ustedes qué pasa en México. Ya vimos todo lo que se dio. México hizo esta reforma, modificamos, hoy es un derecho, o al menos así lo decían en 2013, es un derecho. Sabemos la importancia, en 2013 creo que no dimensionamos lo que íbamos a vivir en 2020, porque todo esto que dice ahí no es una realidad en muchos municipios, en muchas regiones de nuestro país. Forma parte de la Estrategia Digital Nacional, se habla en el Plan Nacional de Desarrollo, habla de como objetivos de la transformación gubernamental. Preguntémonos cuántos pueden decir con certeza, o nosotros mismos en nuestras instituciones, somos un gobierno digital. Si fuéramos un gobierno ya no estaríamos batallando para poder responder a solicitudes de información.
para poder responder o entregar la información, para poder hacer portabilidad de datos. Que pues sí está establecido en el artículo 57 de la Ley General, pero ¿en dónde hoy puede decir alguien, pedí y me llegó mi expediente clínico a través del Internet? O me lo mandaron, no hubo necesidad de irme directamente a la oficina. Pedí mi expediente académico y me lo mandaron por correo. Pedí mi expediente laboral y no tuve la necesidad de trasladarme para poder irme a trabajar a otro lado, ¿no? Tengo que estar metiendo papeles y asistir directamente. México, el Estado de México tampoco lo tenía, recientemente hizo su reforma. Hoy en el Estado de México, el artículo 5 de la Constitución Política establece claramente el derecho al Internet y a las tecnologías de la información. Al ser un derecho aprobado en agosto del año pasado, hoy el Estado de México tendrá que hacer vigente este tema de economía digital, gobierno digital, administraciones públicas que transiten a este uso de las tecnologías de la información. Los 125 municipios del Estado de México tendrán que garantizar este derecho en sus políticas públicas, que sea una realidad la educación en línea, que sea una realidad el combate a la violencia digital, que sea una realidad la desconexión laboral, que sea una realidad la protección o el combate contra el bullying para proteger a los menores. Es un reto que se establezca en la Constitución, pues vamos a ver cómo va a ser el diseño de las políticas públicas. Por ejemplo, recientemente aprobamos el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021. Vamos a ver qué tantas esas partidas presupuestarias van a permitir dar cumplimiento a este derecho. ¿Por qué razón? Porque este es el entramado jurídico que México tiene en materia de protección de datos personales. Lo reconocemos como derecho autónomo a partir del 2009, cuando se incorpora este segundo párrafo al artículo 16 de la Constitución Política. Lo tenemos en esa fracción segunda del apartado A del artículo 6 como un límite ante el otro derecho de acceso a la información pública para que los datos personales se protejan en instituciones públicas. Tenemos una ley federal de protección de datos personales emitida en 2010 con 69 artículos y que no incorpora muchos aspectos como portabilidad o datos, datos de personas fallecidas, que sí tiene la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que es del 26 de enero del 2017, que habla de un Programa Nacional de Protección de Datos Personales. Pues faltaría exactamente una nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales. Que tenemos 32 ordenamientos estatales en materia de protección de datos personales armonizada con la Ley General. Tenemos lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales que nos habla de cómo se tienen que hacer o nos establece el tema de las versiones públicas, la protección de los datos personales. En el caso, por ejemplo, de los lineamientos para portabilidad, nos hablan de una plataforma que debe garantizar la interoperabilidad y la seguridad de que los datos o la información o los documentos que se suban en el Internet no aparezcan con otra persona que no sea el titular de los datos, porque grave va a ser que un expediente clínico de una persona que falleció por SIDA llegue a manos de un medio o de alguien que puede dañar todo el patrimonio moral de esta persona. Que somos, junto con Argentina y Uruguay, los únicos 3 países de América que tienen o que están incorporados al convenio 108 y su protocolo adicional, y que eso nos permite, con la caída de los escudos de privacidad de la sentencia del Tribunal Europeo del 16 de julio de 2020, decirle a Europa y a Estados Unidos que México puede ser el nuevo canal de Panamá para recuperar el flujo transfronterizo del comercio digital y poder retomar las relaciones comerciales de 5,200 empresas de Estados Unidos que han suspendido por esa sentencia del Tribunal Europeo las relaciones comerciales con Europa. Creo que estamos en la posibilidad. ¿Nos falta? Sí nos falta, porque ni en la Ley General de Protección de Datos Personales hemos incorporado, como lo hizo España,
este capítulo o este título de los derechos digitales, que hay que explorar, que tenemos la necesidad de hacer una nueva ley federal, o bien, si vamos a tomar esa ley federal, hagamos las respectivas adecuaciones e incorporemos también el tema de derechos digitales, que nos permitan hablar ya de manera certera y con esa precisión de derecho al olvido, de combate frontal a la violencia digital, de los derechos en la era digital, de la rectificación en Internet, la neutralidad del Internet, la seguridad del Internet, todos esos datos personales y correctamente hablemos de herencia digital. ¿Por qué razón? Y con esto quiero cerrar. Miren, México tiene y ha transitado a un diseño que es único. No lo tiene ningún país de Europa, no lo tiene Uruguay, Argentina, que sí pertenecen al convenio 108, no lo tiene Estados Unidos, pero México, a diferencia de Estados Unidos, México pertenece al convenio 108 y su protocolo adicional. Así se aprobó en junio del 2018. Y tenemos esa perspectiva porque protegemos los datos personales con perspectiva de derecho humano. Aplicamos el principio pro persona para garantizar la dignidad humana, aplicamos el parámetro de control de regularidad constitucional para aplicar la ley que más beneficie o la norma que más beneficie a la persona, pero también somos el único país que está en esa categoría de país de puerto seguro, así nos ve, así nos tiene que respetar Europa, porque al igual que 54 países que pertenecen a este convenio 108, México lo firmó y lo adoptó. Nos falta firmar el convenio 108 Plus, es cierto, donde será fundamental meter los derechos digitales. Pero paralelamente México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su nueva modalidad, en el famoso TEMEC, donde el contexto del mercado o el flujo comercial ya no es territorial, ya no es físico. El contexto y flujo de esta información es en el Internet, es en la economía digital. Por eso, cuando ustedes revisan los 34 capítulos del TEMEC, tenemos 5 de ellos que podemos invocar bajo la perspectiva de mercado, bajo la perspectiva de derechos de propiedad y bajo la perspectiva del respeto a la propiedad privada, 5 capítulos que hablan de la protección de los datos personales. Es cierto, es un reto porque hoy puede decir Facebook que al pertenecer al convenio al TEMEC y ser parte de este tratado de libre comercio, tiene esa libertad de poder o garantizar la seguridad de sus plataformas y de ahí que pueda invocar la suspensión de estos derechos. Sin embargo, no se entra en conflicto con el contexto del derecho humano. Por eso, lo que yo decía en alguna conferencia, ¿qué es lo que puede invocar en su momento la misma Pati Navidad? Él dice, yo suspendo tu cuenta porque das dando información considerada dañina porque estás mandando mensajes que el COVID se puede atender con una serie de tecitos y eso puede poner en riesgo a aquellas personas que te escuchan. Invocando esa responsabilidad, te puedo suspender. Sí, perfecto. Eso es lo que tú puedes decir en el mecanismo de mercado. Pero Pati Navidad puede invocar y decir, hay un artículo 6º donde dice que tengo derecho a las tecnologías de la información y puedo acceder. ¿Es cierto? ¿Qué autoridad me puede garantizar esto? Pues no tendría que ser el INAI porque está invocando un derecho a las tecnologías. Pero creo que sí puede promover el juicio de amparo. ¿Contra quién? Contra un particular que se llama el presidente de esta plataforma. ¿Por qué? Porque puede invocar un juicio de amparo contra un particular que invoca un acto de autoridad que le limita un derecho fundamental reconocido en el artículo 6º. Y como muchos casos como esos vamos a tener que saber lidiar. Por eso cuando yo decía que México se puede convertir en el país de puerto o país sustituto para retomar esto, es porque nosotros tenemos que decirle al comercio digital de Europa que aquí protegemos y cuando llegan los datos aquí y los transferimos o los compartimos con Estados Unidos y Canadá, no pueden ser sujetos de monitoreo del Ejecutivo, como lo ha hecho hasta antes,
porque nosotros tenemos esta protección que nos garantiza el TEMEC y podemos invocar tribunales internacionales para hacer valer la protección de la información que tienen esas bases de datos, porque estamos bajo un contexto de relación comercial y precisamente bajo una garantía de libertad de mercado y plena protección a los derechos de propiedad. Estamos en ese contexto, no sé cuándo pueda presentarse una oportunidad estratégica para México como la que está. Yo visualizo que en su momento se presentó esta oportunidad después de la Segunda Guerra Mundial, donde México vivió ese periodo de milagro mexicano, esas tasas de crecimiento que de casi 8% del Producto Interno Bruto, porque México, junto con países de América Latina, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el granero del mundo y empezó a suministrar alimentos y productos agroindustriales para países como Estados Unidos y Europa, porque ellos estaban enfocados en la reconstrucción de Europa para empezar a establecer el nuevo orden comercial. Entonces, hoy México tiene la oportunidad exactamente de la misma manera, convertirse en país y en cadenas productivas sustitutos para poder retomar ese flujo comercial que se ha suspendido por la caída de los escudos de privacidad. Pues de mi parte sería cuánto. Estoy atento por si hay algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Sí tenemos preguntas. Pregunta la licenciada Karene. Buenas tardes. Atendiendo el principio de proporcionalidad en observancia a la idoneidad, ¿cuál es su opinión sobre la contradicción de la norma de transparencia y la ley de contabilidad gubernamental, en la que ambas hablan de publicar padrones de beneficiarios? Sin embargo, la de contabilidad exige más datos como el RFC y el CUR cuando se trata de los beneficiarios, y dice la ley de transparencia no los exige en sus lineamientos técnicos de la publicación de la información. ¿A qué norma se le debe dar prioridad partiendo que son datos personales? Hay un caso que resolvimos en 2018 del tema de oposición de una servidora pública que precisamente hizo la oposición. Primeramente hizo el señalamiento a que sus datos personales se estaban exponiendo en la página de la Secretaría de Finanzas, dado que había ganado un premio por un ensayo y que, bueno, pues sus datos estaban expuestos, entre ellos datos de tipo sensible, estaba el RFC, estaba su CUR, estaba el monto de lo que le habían pagado, su nombre, o sea, dijo, me están exponiendo. La Secretaría de Finanzas invoca exactamente diciendo, a ver, yo no me estoy cumpliendo con lo que dice la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que me dice que ante un pago de esto que fue con recursos públicos, yo tengo que, en un esquema de rendición de cuentas, informar a quién le entregué esto para justificar la erogación de estos recursos. Dice, entonces yo no puedo cancelar, pero es no entender que lo que solicitaba la persona dice, yo no te estoy pidiendo que canceles, yo te estoy promoviendo una oposición al tratamiento porque lo estás exponiendo en un medio masivo que me hace identificable. Este recurso me cayó a mí, además, en el análisis que hicimos de ponderación, es cierto, estaban dos leyes que se estaban enfrentando, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y decía, yo tengo que rendir cuentas al órgano superior de fiscalía del Estado de México, pero la particular decía, yo tengo el tema de mis datos personales, y bueno, había que hacer una ponderación, primero de ver qué derechos estaban enfrentando, y le decíamos en este caso a la Secretaría de Finanzas, a ver, tú sin perder de vista, porque no están viendo que canceles, sin perder de vista la rendición de cuentas, porque es cierto, tienes que cumplir con esa normatividad, pero la que más favorece o la que más protege a la persona es precisamente la de protección de datos personales, y lo que tiene que cesar es su tratamiento en internet o en estas páginas, porque la estás poniendo en riesgo. ¿Qué poníamos? Un país donde tenemos robo de identidad que ocupa el segundo lugar en América Latina, octavo a nivel mundial, pues claro que esos datos le iban a permitir a cualquier persona que quisiera suplantar su identidad o que en su momento, pues imagínense,
se expone el monto de la cantidad que además había sido un premio sustancial, dado que había sacado el primer lugar, pues alguien que quisiera precisamente hacer un daño o un tema de seguridad podría haberlo hecho, y además tenían todos sus datos. Entonces, ahí vemos, y el caso está, si me permiten o si me dejan sus datos, sin problema, les mandamos el recurso, el estudio, está presentado, de hecho está en uno de los videos que hacemos y que hicimos precisamente en la jornada o en la semana, hace 2 años, hace 3, ¿sí? 2 años, que en la Jornada Nacional de Protección de Datos Personales. Ahí lo explico, ahí pongo esta ponderación, y como esos hemos hecho, pero lo sustancial de esto es que fue un tema innovador, porque era el primer recurso de oposición en la historia del Infuen como órgano autónomo. De 2008 a 2018, solamente se habían promovido este tema de derechos ARCO, solamente 10,000 solicitudes, de las cuales solamente 200 se habían convertido en recursos de revisión, y solamente se habían otorgado por parte del Infuen 5, 3 de ellos de acceso y 2 de cancelación. Ninguno de rectificación, y era el primero de oposición. Para nosotros fue, primero, pues, para mi ponencia fue una satisfacción, porque cuando lo presentamos con mis demás compañeros se votó por unanimidad. Tuvimos oportunidad de llevarlo allí también a los foros en Jalisco y les llamó mucho la atención. Y bueno, pues a partir de eso hemos encontrado nosotros una aplicación del test de proporcionalidad, ¿sí? Hicimos también este criterio pro persona, diciendo cuál es la norma. Primero, 2 normas de la misma jerarquía, porque las 2 eran leyes generales, las 2 invocaban leyes generales, emitidas por el mismo instancia legislativa, pero ahí hicimos valer el criterio por persona y dijimos, bueno, no se trata, porque no tenemos esa facultad de convencionalidad de desaplicar algo, no, hicimos interpretación conforme, diciendo, esta es la norma que más beneficia y es la que tenemos que invocar. Y en un concepto también de necesidad, diciendo, no te pedimos que canceles, te pedimos que cese su tratamiento en este medio internet, poniendo, ella se opone a que lo divulgues y manejes un tema de control interno y rindas cuentas como debe de ser. Entonces, no se elimina o no se vulnera el derecho a la rendición de cuentas o esa obligación, simplemente cede en su alcance, porque no te permito que lo expongas o lo hagas público en internet. Te pido que lo manejes para un control interno. Es ahí donde también aplicamos a plenitud esta grada de necesidad. No se elimina o no se avasalla el otro derecho para que se imponga uno, no. Se encuentra un equilibrio y una armonía para que no llegue su tratamiento hasta esa publicidad, que bueno, te puede servir diciendo, aquí estoy transparentando. Cuidado, esa transparencia puede, y de ahí lo que en algún momento he explicado, ese principio de máxima publicidad o ese derecho al acceso a la información pública no es absoluto. Tiene también sus limitaciones porque interactúa con otros derechos. Y hay que ponderar para ver hasta dónde un derecho puede trastocar otro derecho, y bueno, se tendrá que hacer esa ponderación. No sé si con eso haya contestado esa pregunta o si hay algún otro comentario. Sí, maestro, muchísimas gracias. Nada más hacer el apunte de que dicha presentación de usted en aquel foro nacional, el segundo taller de datos personales, se encuentra publicado en nuestra sección de datos personales para aquel que le interese consultar esta exposición que usted tuvo a bien hacer en aquel momento, ya se encuentra ahí también publicada. Muchas gracias. Ahí está la presentación. Qué bueno que es la presión. Sí, hay otro comentario de parte de la licenciada Araceli Pastrana, de CEDETUS, dice, el papel aguanta mucho, pero a la hora de querer cumplir con la letra y ver cuánto hay en caja, pues queda en letra, ¿no? Es una apreciación, un comentario que hace nuestra compañera Araceli, y creo que ya no tenemos mayor preguntas. Maestro, no sé si desea agregar algún comentario. Yo retomaría a lo mejor este comentario que nos hacen al final. Es cierto, estoy de acuerdo. Por eso muchas de las veces yo celebro, y lo he puesto en diferentes foros, México
así como cuando hizo su Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y que fue evaluada junto con otras, si no me equivoco, eran 111 leyes, México fue en primer lugar diciendo, tenemos una excelente ley de transparencia, rendición de cuentas. Y después, cuando hicimos nuestra Ley de Protección de Datos Personales, nos jactamos de decir, vamos a la vanguardia, vamos con los estándares que tiene el Reglamento General de Protección de Datos Personales, tanto así que logramos ser parte del Convenio 108 y su protocolo adicional, incorporándonos en ese momento que el único país que estaba incorporado era Uruguay. México fue el segundo país y posteriormente fue Argentina.